desde ese momento. El tema del día de hoy tiene que ver con, déjame ver, Fer, para que lo puedas apuntar. Sí, Dani, pero acuérdate que lo tienes que entregar en formato PDF. Aunque lo hagan en Word, tienen que entregarlo en formato PDF. Déjenme ver qué. Ok, fíjense bien entonces. Reconoce perdón, el tema, perdón, estoy en varias cosas al mismo tiempo, Fer. Es la vida cotidiana en la Nueva España, Fer. ¿Sale? Sí, La maestro. vida cotidiana en la Nueva España. Y van a ir anotando los elementos, ¿vale? Entonces, reconocen fuentes de la época, los rasgos de la cultura material y la organización social en la Nueva España. Ejemplo, si fuimos a la plaza, las plazas es un elemento cultural que permanece de aquella época que surgió en la Nueva España hasta nuestros días. Y entonces hablan del portal de mercaderes. Hoy ya no hay un portal de mercaderes, pero ese portal de mercaderes tiene que ver con lo que era los tianguis. Y los tianguis permanecen hasta nuestros días. Y entonces lo tengo que anotar. Ah, y había también una iglesia. Ah, pues esa iglesia es un elemento cultural que surgió en la Nueva España y que sigue vigente hasta nuestros días. Díganme, ¿quién de ustedes no ha ido, por ejemplo, a un pueblo y lo primero que ven en el centro del pueblo es la iglesia? Adelante, adelante, Normita. Adelante, Normita, muchas gracias. Bien, Ángel, dime. Que la verdad, pues muy cerca la iglesia no la vi más bajando por el rancho de mis bisabuelos. Sin embargo, hay iglesia y ese es un elemento que se generó en la Nueva España y que sigue vigente a nuestros días. Ve a Puebla y vas a encontrar la catedral, vas a encontrar el Zócalo, la plaza principal. Ve a Querétaro y vas a encontrar la catedral, vas a encontrar la iglesia principal y así por el estilo. El pueblo en el que está tu abuelita, ¿cómo se llama, América? Para que yo pueda saber. Ok, no te preocupes. Y así entonces vamos a ir viendo estos elementos culturales. Ahora, dice, reconoce fuentes de rasgos de la cultura material y la organización en la Nueva España. Y se van a dar cuenta cómo había españoles, criollos, mestizos, mulatos, asiáticos, había gente que venía de África. Van a ver y van a darse cuenta y cómo no todos eran tratados de la misma manera, porque los indígenas tenían un lugar, los mestizos tenían otro lugar, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahí en donde dice Ángel, ¿cómo se llama? Veracruz. En Veracruz igual, si ustedes van a Veracruz, van a encontrar la Catedral de Veracruz. Entonces vamos a encontrar elementos importantes. Ahora, reconoce la riqueza de las tradiciones y costumbres del virreinato y explora las imágenes de la época. Como tal, no vamos a encontrar las imágenes de la época, pero sí elementos. Y reconstruye las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que se caracterizó al virreinato. Por ejemplo, la zona rural, la zona urbana, quiénes eran indígenas, quiénes eran españoles y cómo es que se generaba cultura alrededor de todos estos personajes. Bien, pues vamos a iniciar. Me voy a adelantar un poquito en el video porque la primera parte es la presentación. Espérenme. Aquí está. No van a hacer la lista de actividades que se realizaban en la época, pero van a escribir esos elementos que les estoy diciendo. La catedral, lo que vayan escuchando, ¿cómo se llama?
portal de mercaderes, etcétera, etcétera. Yo es más, ahorita se los voy a puntualizar. Época. ¡Corre video! Querido diario, hoy cumplimos 2 años de haber llegado a la Nueva España desde mi natal Francia. Mis padres laboran con gran éxito en su negocio de alta costura. Mi hermano Pierre ya tiene 13 años. Vivimos en la calle de San Francisco, a unos pasos de la Plaza Mayor de la capital del Virreinato. Espérame tantito, ese es un elemento. La Plaza Mayor. Siempre hay una Plaza Mayor en estas grandes ciudades que, como vimos la vez pasada, se daban en Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, porque eran las ciudades de españoles. Entonces, un elemento que surgió en la Nueva España y que sigue vigente en nuestros días es la Plaza Mayor o el Zócalo, como ustedes lo conocen. ¿Ok? Ahí va el primer elemento. Eso lo tienen que tener en su apunte. La cual está rodeada de edificios como la Catedral, el Palacio del Virrey. Espérame tantito, ahí va otra. La Catedral. Generalmente en las ciudades españoles había catedrales y hoy en nuestro México sigue habiendo catedrales o iglesias. El Palacio del Virrey, me voy a quedar así con este Palacio del Virrey y le voy a preguntar, por ejemplo, a Fernanda. Fernanda, ¿cuál era o cuál es el Palacio del Virrey en la Ciudad de México? ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿El Zócalo? Esa es la Plaza Mayor, el Zócalo. ¿Alguien sabe? Ángel, ¿tú sabes? Es el Palacio Nacional. El Palacio Nacional. A ver, relacionen ya. El Palacio Nacional se creó en el periodo de la Nueva España. Y es algo que se ha ido conservando hasta nuestros días, ¿no, América? El Palacio de las Bellas Artes data ya de 1900, ya estamos hablando del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, el Palacio del Virrey es el Palacio Nacional. Y ahí voy avanzando en esto. El Palacio del Ayuntamiento, donde se gobierna la ciudad. El portal de mercaderes, en el cual se comercian objetos de lujo de todo el mundo. Ok, como tal, ya no aparece o ya no tenemos un portal de mercaderes, salvo en Santo Domingo, por ejemplo, la Plaza de Santo Domingo, pero todas esas plazas de mercaderes en realidad estaban equiparados a los tianguis, lo que eran los tianguis o los mercados sobre ruedas, que hoy en día siguen, ¿cómo se llama? En pie, sí, en la tarde, así es, América. Es ahí donde mis padres tienen su negocio de moda europea. Ok, dice, es ahí en donde mis padres tienen su negocio de moda europea. A ver, díganme un lugar en el centro histórico en donde hablemos, ya no de moda europea, hablemos de moda. El Palacio Lo deben de conocer, perdón, sí, Ángel. El Palacio del Hierro aplica, ¿no? No, ese es francés, ese es un lugar en donde, pues una tienda que se trajo Porfirio Díaz. ¿Quién, Erika? Liverpool. No, esa es una tienda igual que trajeron los extranjeros. Ni me lo van a creer. ¿A dónde van las quinceañeras? A la misa, al salón de fiesta, a la comunión. ¿En dónde compran el vestido? ¿La Lagunilla? Muy bien, Valeria. Pues era el lugar en donde había o era el centro de modas, la Lagunilla, aunque no lo crean. Y ahí lo mismo vas por un vestido de 15 años, que por un vestido de boda, que por un traje para la boda, que por un smoking, que por un traje de charro. Era un lugar de moda y sigue vigente en nuestros días. Evidentemente nada que ver con Electra, con Coppel, con Bodega Aurrerá. Tiene que ver con estos elementos que surgieron en la Nueva España y que siguen vigentes hoy en día. ¿Quedó claro?
Vayan anotando, vayan tomando nota, porque si no, no van a saber qué poner en su apunte. Cuando recién conocí la Plaza Mayor, me sorprendió la diversidad de lenguas que se escuchaban. Ahora sé Ok. que se habla. Tiempo. Se fueron a la Plaza Mayor. Hoy lo conocemos, ese espacio donde está el Zócalo y atrásito está el Templo Mayor. ¿Alguno de ustedes ha ido a visitar el Templo Mayor? Levanten la manita, ¿quién ha ido a visitar el Templo Mayor? Ok, Diana nada más, América no ha ido. Ok, Diana también, Paola, Valeria ha levantado. Poquitos, hay que darse la vuelta a visitar el Templo Mayor en ¿Es un la Ciudad museo? de México. ¿Mande, América? ¿Es un museo? Sí, es un museo, bueno, de hecho son ruinas que están al aire libre, que son los restos de, digamos, las construcciones prehispánicas de la cultura mexica. Ah, sí, cierto, yo una vez fui en cuarto, por eso le pregunté. Ok, está también, estaba la piedra esta de la Coyolxauhqui, está el Templo de los Caballeros Águila, etcétera, etcétera. Bueno, ya somos más los que hemos ido ahí. Bueno, a ver, díganme, vale, tú has ido al Templo Mayor y al Zócalo, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, yo te pregunto, ¿alguna vez que has ido al centro, has escuchado en ese espacio hablar otro idioma? Sí, porque hay muchos turistas. Hasta en el templo también vi ay, creo que eran chinos o no sé, pero estaban hablando su idioma. Yo he visto mucho americano, así que han hablado yo como que, ¿qué? Exacto, entonces fíjense cómo no ha cambiado mucho estos elementos culturales que se daban en la Nueva España, en el centro de la ciudad, en el Zócalo, en el Templo Mayor, y que hoy ha sido centro de turismo y en donde se habla inglés, francés, mucho turismo asiático, como bien lo dice esta Valeria. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo estos elementos permanecen de la vida cotidiana en la Nueva España hasta nuestros días. Y evidentemente hay otros lugares como las haciendas, como nos dice su compañera América, pero que esas haciendas se generaron, sí, algunas en la Nueva España, pero la mayor parte se generaron en la época del Porfiriato, ¿sale? Ok, continúo. Vayan anotando, niños, porque si no se van a quedar sin Las apunte. lenguas africanas, indígenas y que las que predominan son el náhuatl y el castellano. Ok, ahí está. Algo que permanece de aquella época, nuestra época, el castellano. Ay, ¿a poco sí? ¿Tú qué hablas? ¿Qué idioma hablas, Daniel? Español, y el español es castellano, ¿no? Ah, exacto. Hablamos castellano, hablamos un español que se hablaba en la región de Castilla. Y aún así todavía hoy, ya por eso es que le hablan, que hablamos mexicano, un español mexicano, porque se han ido incorporando muchas palabras de la lengua indígena. Pero aún con todo esto, seguimos conservando esos rasgos de la lengua. Continúo. Se nota la diversidad social, pues hay una gran cantidad de personas intercambiando y vendiendo sus productos. En la Plaza Mayor se pueden ver personas que visten prendas de lujo a la moda europea o vestimenta indígena. También resalta la desnudez de algunos vagos, mendigos y léperos. Estos últimos eran las personas sin oficio que vivían en la calle. ¿A poco creían que nada más en nuestra época había mendigos, vagos? No, se generó con exactamente el establecimiento de la ciudad y de la Nueva España, así como los tianguis o los mercados sobre ruedas, como lo acaban de ver. Es posible encontrar alimentos de origen europeo como vinos y quesos, así como maíz, frijol, chile, aves y peces de toda la Nueva España. A ver, espérenme tantito. ¿Ustedes creían que el queso era mexicano? Pues no. No, porque no había vacas. ¿Y entonces las quesadillas no son mexicanas? Es una fusión. ¿Es una qué? Es una fusión entre los franceses o europeos. En general. Ajá. Entre los europeos y los mexicanos es un alimento mestizo.
y evidentemente el vino, ¿no? Que hoy en día, pues no es tan popular en nuestro país el vino, aunque, bueno, pues las bebidas alcohólicas sí, ¿verdad? El vino no es tan popular en nuestro país, a pesar de que dicen que es muy bueno para... Que el más popular es el rompope, maestro, porque siempre veo en todos lados rompope, rompope, rompope. Bueno, ¿cuál sería? Pues sí, sí, Daniel, yo creo que la bebida que más se consume a nivel nacional, ¿cuál es? Con alcohol. La caguamita. Tequila. La cerveza, muy bien, Luis Ángel. Sí, yo creo que es la bebida con mayor consumo a nivel nacional. Y bueno, ya después vienen las bebidas nacionales como lo es el tequila, que es una bebida, un alcohol muy fuerte. Y ya, de ahí todo lo demás que ustedes conocen, habidas y por haber. Continúo, ¿eh? Caña de azúcar de África y naranja de Asia. A ver, aguántenme, anoten eso. ¿De dónde viene la caña? De De África. África, De África. ¿Y la naranja? de Asia. Asia. Yo pensé que se hacía en Veracruz. Yo pensé que había nacido en Veracruz. Pues no es cierto. Tanto la caña es africana, la trajeron los africanos, como la naranja es asiática. Y miren nada más, aquí estamos comiendo alimentos que no pertenecían a nuestra tierra, a nuestra cultura. Por eso prefiero el manguito. El maíz. ¿Qué comen los mexicanos? Maíz. A ver, Tortillas, quesadillas, sopes, guaraches. pero espérame, ¿qué es una quesadilla? Maíz. ¿Con queso. qué? Con queso. Oh, bueno, ok. ¿Y qué es una gordita? Una tortilla y rellena de carne o Es un chicharrón. alimento mestizo. Maíz con chicharrón. Ahí va, otro. ¿Qué es un taco? Una tortilla y relleno de lo que se te ocurre. Maíz con, por ejemplo, no sé, bistec, ¿no? Maíz Una- con carne. Ok, a ver, ¿y qué es una enchilada? Tortilla. Maíz. ¿A poco no? ¿Y qué son los chilaquiles? Maíz. Pues, tortillas remojadas en chile. Maíz, ¿ya vieron cómo si estamos rodeados de mucha comida de maíz? Bueno, y no se preocupen, y de repente dicen, no, en mi casa casi no comemos cosas así como las que usted dice, maestro, pero mi mamá hace unas albóndigas. Oye, ¿y con qué las comes? ¿Con tortilla? Ah, pues ya tienes ahí el maíz otra vez. ¿Sale? Entonces, dense cuenta cómo la comida también es un elemento cultural de aquella época. Continúo ahora sí, vayan anotando. De azúcar de África y naranja de Asia. Hoy acompañé a mi padre al portal de mercaderes a hacer diligencias para las telas que manda a traer desde Europa y Asia. En el lugar conoció al comandante de la flota española, don Antonio de Ulloa, a quien, según sus propias palabras, no hay en Europa plaza de ciudad capital que se pueda comparar. Más tarde, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí al mercado del Parián, a un costado de la Plaza Mayor. Los grandes mercados también son algo que la Merced, el mercado de Jamaica, son grandes mercados que se han conservado desde la época De novohispana. productos europeos y asiáticos de lujo. Ahí se pueden encontrar vestidos, pelucas, sombreros, zapatos, muebles, espejos, porcelanas y joyas con piedras preciosas. Y entonces aquí se van a dar cuenta de esa mezcla, porque la porcelana venía de Asia, las pelucas venían de Europa, y en esa época nos dan una idea de cómo se vestía la gente. ¿Sale? Francisca, la hija de la mulata que sirve en casa, me llevó al mercado de bastimentos o puestos de indios. A ver, ¿quién dijo que llevó Francisca, la hija de la mulata que nos atiende en casa? Un mulato era mezcla de español con africano. Ah, y eran ocupados como servidumbre. Ahí ya están viendo clases sociales. Donde los indígenas de la ciudad y de zonas rurales cercanas
comercian productos agrícolas y animales vivos. ¿Se dan cuenta? Y los indígenas estaban comerciando, es decir, no comerciaban en los mismos lugares que los españoles o que los criollos. Había mercados de indígenas como los tianguis. Y ahí iban los mulatos, o sea, es decir, había como mayor diversidad cultural y mayor inclusión en estos espacios. ¿Sí se dan cuenta de las diferencias sociales? También se habló de lugares que nunca antes había escuchado, como Xochimilco, Chalco y Zumpango. A ver, díganme, ¿a poco había Xochimilco? ¿Quién no ha visitado Xochimilco? Levante la mano. ¿Quién ha visitado o quién no ha visitado? ¿Quién no ha visitado? Yo, profe, no he visitado. Erika, Fernanda, No. Daniel, Luis Ángel. Muy bien. Pues ya vamos teniendo tareitas, ¿eh? Xochimilco, para que se vayan a subir a una trajinera. Oigan, ¿y alguien ha ido acá a Zumpango? Sí, ahí es donde mi papá vivía. Bueno, no he ido, pero mi mamá sí. Perfecto. Ok, voy a seguir avanzando en esta parte. Con mi padre conocimos el mercado donde se comercia con objetos usados o deteriorados por los viajes ultramarinos. El mercado del baratillo. Ustedes van a decir, ay, eso no, ya no existe. Sí, ¿cómo no? El mercado de la San Felipe. Hay muchos usados, muchos productos usados, muchos productos de segunda mano. En el mercado de allá de atrás de la Raza, también, que se llama, muy bien, Daniel, que le llamamos las chácharas, las chacharitas, pero que todavía hay mucha gente, surgió en la Nueva España y hay mucha gente que todavía conserva esas tradiciones, esas costumbres. Herramientas, artículos de remate o empeño y objetos prohibidos y robados. A ver, pero ¿me escuchamos bien? Y robado, así como decía Facundo. De Roberto, maestro. Era de Roberto. Oye, pero eso ya no hay en México, ¿verdad? Eso me suena a los cholos, Sí, te roban el y luego te lo venden más caro. Así es. Pues entonces, finalmente sigue habiendo y siguen existiendo esas costumbres que surgieron en la Nueva España. Voy. Las plazas públicas son espacios de convivencia e intercambio de todas las clases sociales. En ellas se puede ver a hombres y mujeres fumar tabaco. Algunas mujeres aprovechan las fuentes para lavar la ropa o remojar el maíz para las tortillas. Bueno, eso ha desaparecido lo de lavar y remojar las tortillas, pero las plazas siguen habiendo plazas públicas por todo nuestro México. Tendríamos que ir viendo cuáles son estas que surgieron en la Nueva España. Durante la merienda, mi padre nos platicó que el virrey, conde de Revillagigedo, ordenó limpiar las calles que estaban llenas de basura. Castigar con mano dura a ladrones, vagabundos y a los léperos. Construir el drenaje y lo mejor de todo, colocar alumbrado público. Entonces imagínense, bueno, una ciudad en donde empezaba a generarse mucha población, evidentemente empezó a aparecer el fenómeno de la contaminación, de los vagabundos, de aquellas personas que tomaban mucho. Estoy emocionada, pues falta poco para la fiesta religiosa que más nos gusta, la procesión de Corpus Christi con su temible dragón llamado la Tarasca. Ya tienen otro elemento, las fiestas religiosas. Donde van montados varios personajes que brincan y bailan. Para festejar mi cumpleaños número 14, mi padre nos llevó de paseo al canal de la Viga. Llegamos en carruaje y rentamos una trajinera adornada con flores de amapola y claveles para recorrer el cauce del canal hasta la garita, que es la aduana por donde pasan las mercancías que abastecen a la ciudad. Fíjense nada más, la calzada de la Viga era un canal que entraba y que había esa que está aquí atrás, es la garita, es una puerta para poder controlar mercancías. Obviamente esto ustedes ya no lo conocen.
esto ya no lo conocen. ¿Por qué? Porque precisamente el río fue entubado, Daniel, y ya ustedes conocen la calzada de la Viga, si es que alguno de ustedes lo conoce. Me gusta nuestra vida en la Nueva España, con sus mercados y plazas llenas de vida, de mercancías, de fiestas religiosas, con sus corridas de toros, la ceremonia de los voladores. Es una tierra de mestizaje cultural. Cuestión moral. Ok, ahí va, ¿eh? Entonces vamos con otros elementos. Ya vimos unos primeros, vamos a ver con los segundos. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Para la tradición cristiana, desobedecer los mandamientos de la Iglesia podría ser causa de muchos pesares. Un curioso ejemplo lo representó el hecho de saber si el chocolate afectaba de alguna forma el ayuno, práctica que refleja la imitación de Jesucristo. El vigor y energía que producía esta bebida en los religiosos fue la razón para que ingerirla se considerara pecado. El historiador Antonio de León Pinelo analizó las características de la bebida y, para fortuna de muchos, se resolvió que no quebrantaba el ayuno, ya que el chocolate podía ser muy benéfico si se consume adecuadamente. Confesionario Mayor de la Lengua Mexicana. Espérame tantitito. ¿Qué sucedió en ese día, Vale? Sacaron cráneos, manos y todo eso. ¿Y para qué lo hicieron? Para que más gente fuera católica. Y lo hicieron para un Día de Muertos, imagínense nada más qué cosa, Yo ¿no? creo que para los que creían en otra cosa les dio miedo, por eso se volvieron católicos. Sí, les dio miedo ese tipo de cosas. Perfecto, continúo. Castellana. Y si alguno dijera que estaba libre de pecado, estaría muy engañado, porque todos somos pecadores y tenemos gran necesidad de penitencia. La importancia del sacramento confesional fue decisiva en la vida novohispana, debido a la necesidad de llevar un control riguroso de las costumbres morales y religiosas de la sociedad. Este escrito de 1578 pretende ayudar a instruir a los ministros de esta iglesia y ser de utilidad a los naturales, y los dichos ministros sepan los propios y naturales vocablos que se requieren para preguntar y entender en la administración del sacramento de la penitencia, confesión, a ellos tan necesario. Fray Alonso de Molina dedicó este confesionario al dominico español Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México. O sea que tuvieron que aprender algunas palabras náhuatl para poder confesar a la población indígena. Y también es un elemento que hoy se prevalece en las iglesias de nuestras comunidades, ¿sale? Continúo. La historia de la China poblana. La China poblana evoca las raíces culturales del México criollo, como la vestimenta, la música y el baile. La historia de este personaje alude a una princesa india llamada Mirra, que al llegar a la Puebla de Los Ángeles fungió como puente cultural entre ambos continentes. Su nombre cristiano fue Catarina de San Juan, luego de conseguir su libertad en América y dedicarse a la contemplación religiosa. En el libro Prodigios de la Omnipotencia y Milagros de la Gracia en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, se narran las visiones divinas que tuvo de la Virgen María y del Niño Jesús, así como de los milagros que realizó. Esa es la China poblana, hay muchas historias en relación a la China poblana, este es uno. Para la recolección de la basura en Nueva España. En Nueva España, el desarrollo de las urbes virreinales coincidió con un aumento demográfico y el auge de la actividad minera. Al mismo tiempo, surgieron necesidades en la población.
Un claro ejemplo de este contexto fue la búsqueda de mayor organización de los servicios públicos, como lo muestra este plano fechado en 1720, firmado por Antonio Álvarez, alarife mayor de la ciudad, en el que se plantea una solución a la recolección de basura. En el mapa señala que la basura debe recogerse y no amontonarse, por lo que se realizó la estrategia de barrer todas las calles de norte a sur e indicar a la gente los lugares donde debía depositarla para después concentrarla y así transportarla fuera de la ciudad. La falta de higiene fue causa de muchas enfermedades en Nueva España, por lo que resultaba imprescindible crear servicios públicos que anoraran estos conflictos. Imagínense nada más esta cuestión de la basura en la capital, ¿no? Entonces, imagínense, sí, Dani, ya estamos casi por terminar nuestra sesión. Vamos con la última parte. Vamos con la última parte, ya es lo último que vamos a revisar el día de hoy. Reinato de Nueva España, escrito por Alberto Sarmiento. En él encontrarás aspectos de la vida cotidiana, el arte y la ciencia novohispanas. Búscalo en la biblioteca escolar. Bueno, a partir de la independencia se generó una idea muy negativa alrededor de la época colonial. Era un periodo en el que había habido explotación, había habido miseria, había habido muchas cosas que para los hombres de la independencia debían terminar. Pero en realidad eso también impidió ver los grandes logros, las grandes cosas que se dieron en la colonia y que siguen marcando nuestra identidad actual, ¿no? Hablar castellano, por ejemplo, una religión católica, el tener una serie de tradiciones, nuestras comidas son comidas todas surgidas en el periodo de mestizaje, ¿no? Son comidas mestizas. Los trajes que llamamos regionales son trajes gestados en esta época. Nuestra música tradicional es una música con instrumentos europeos e indígenas, una música que ha mezclado elementos africanos, asiáticos, europeos y americanos. Todo esto forma parte de una identidad actual de México, ¿no? El rescate del mundo indígena ya lo hicieron los criollos del siglo XVII y dieron a este país una valorización de este pasado prehispánico tan rico que nos hace diferentes a los otros pueblos occidentales, ¿no? Es lo que nos da nuestra peculiaridad. Todo esto se descubrió en el periodo virreinal, en el periodo aparentemente oscuro en que no pasó nada, ¿no? Finalmente, olvidar este periodo es una amnesia que nos hace daño, ¿no? Porque no reconocer esta parte importante de nuestro ser, ¿no? Nuestra cultura mexicana, en la cual nos debemos sentir muy orgullosos, es una cultura en la cual está presente un pasado indígena muy rico, un pasado colonial muy rico, ¿no? Todos los pueblos están llenos de iglesias, están llenos de retablos, están llenos de cosas que nos recuerdan a esa época, ¿no? Hablamos una lengua que nos unifica, que es el castellano. Y esto independientemente de que las otras identidades puedan seguir siendo vivas, no se contradice que exista una identidad hispánica, una identidad, digamos, de tradición española, pero también tenemos las diferentes identidades indígenas, ¿no? Que también se conservaron gracias a este proceso de hispanización. Nueva España tuvo gran importancia para los criollos y mestizos, ya que era su tierra llena de belleza y riquezas naturales.
guerra no solo dio identidad a los novohispanos, sino que los diferenció de sus orígenes europeos y prehispánicos. Al reconocer sus raíces y valorar la grandeza de las culturas indígena y española, conformaron una identidad propia que los identificó con el lugar que los vio nacer y crecer. ¿Y a ti? ¿Qué elementos te identifican con tu comunidad? Bueno, la historia es la memoria. Es la memoria de un pueblo, la memoria de la humanidad. Un individuo sin memoria no sabría dónde ir, no sabría quién es su familia, dónde está ubicado, a dónde tiene que ir, ¿no? ¿Qué es lo que lo rodea? Igual que pasa con un individuo, un pueblo sin memoria histórica es un pueblo que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Entonces es muy importante la historia porque la historia nos ayuda a entender lo que somos, ¿no? A través del conocimiento de nuestro pasado podemos entender muchas cosas de nuestro presente y vamos a ir hacia el futuro. Todos hemos aprendido mucho de cómo era la vida cotidiana en el periodo virreinal. Descubrimos que fue durante este periodo cuando surgieron muchas de las manifestaciones culturales que nos dan identidad, como el idioma, la música, la comida o las creencias. Hasta ahí. Perfecto. Voy a recuperar información. Perfecto. A ver, vale. Fíjate bien, dice aquí. Reconoce en fuentes de la época los rasgos de la cultura material y la organización social en la Nueva España. ¿Lo lograste ver o no lo lograste ver? Creo que sí. A ver, dime algo muy concretito en donde digas rasgos de cultura material. A ver, vamos a ver cómo está eso. La vestimenta y la comida. Perfecto. Yo diría también la arquitectura, ¿no? Imagínate los grandes edificios. Si tú ves el Palacio Nacional, te puedes remontar a la época de la Nueva España. ¿Y la organización social en la Nueva España, Vale? Pues le entendí por el Palacio del Virrey y todo eso, y cómo también se organizaban para barrer las calles y que no se juntara la basura. Ok, y te voy a aclarar un poquito más. Eran esta división de indígenas, mulatos, criollos, españoles, etcétera, etcétera, que vieron en los mercados y todo ese rollo. Muy bien, Vale. Ahora, Erika. A ver, Erika dice, reconoce la riqueza de las tradiciones y costumbres del virreinato. ¿Cuáles eran esas tradiciones y qué costumbres, Erika? Pues de hacer fiestas, celebrar las fiestas religiosas de cada santo, tener 15 años, porque esos son fiestas religiosas, que por cierto es creo que de la católica, celebrar Día de Muertos y ya. Perfecto. Dice, explora las imágenes de la época. Bueno, pues eso más o menos lo vieron con la cuestión de las catedrales, del Zócalo, todo lo que les fui yo comentando para que fueran teniendo idea. Ángel dice, reconstruye las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial. ¿En dónde lo viste, Ángel? Lo vi, si bien me acuerdo, en una página del libro, creo que fue por el tercer mapa mental. Perfecto. ¿Y qué decía? ¿De qué nos hablaba? Hablaba sobre la relación entre los españoles y indígenas que se dio durante el periodo del virreinato de la Nueva España. Perfecto. Entonces, con todo esto que hemos trabajado y hemos abordado, nos podemos dar cuenta bien cómo fue la vida cotidiana en la Nueva España. Cómo es que había desde esa época tianguis, cómo desde esa época iban a la iglesia, cómo desde esa época había moda y cómo había tiendas de ropa, etcétera, que eran como parte de la vida central de esas grandes ciudades. ¿Alguna duda, muchachos, en relación a estos temas? No, profe. No, profe. Segurísimos. Perfecto. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente.
Me van a ir colocando en el chat, por favor, su nombre comenzando por apellidos. Recuerden que tienen que entregarme su apunte de la sesión. Ahora sí, Daniel, ya estamos prácticamente en la recta final. Maestra Normita, creo, ya se nos fue. Le iba a saludar, le iba a despedir. Y los que ya han ido poniendo su asistencia pueden ir abandonando la sesión. Prendan su camarita un ratito más para que me digan adiós. Los que no la prendieron, Erika ya vi que sí me puso. Cuídese mucho, Angelito. Logan, cuídese mucho. Nos vemos, Fer. Muy bien, Luis Ángel, cuídense mucho. Nos estamos viendo muy pronto. Nos vemos, Vale. Kevin, cuídate mucho. Nos vemos, Dianita. Ay, Erika, cuídate mucho, que estén muy bien. Hasta luego, maestro. América, qué guapa se usted. cuídese mucho, profe. Muchas gracias. Ustedes también. Un abrazo a todos, ¿eh? Aileen, qué gusto de verte. Hace mucho que no te veía. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios.